Buenas noches. Entonces necesitamos, mientras esperamos un par de minutitos a que se conecten algunos. Entonces, este es el entorno de nuestra plataforma. Estábamos acá, ¿no? Si bien ya se ha asignado la tarea, acá antes de terminar, tal vez les ha quedado alguna duda en esto. Entonces vamos a empezar por ahí, concluyendo la parte que nos ha explicado del tema número 1, porque no nos ha dado el tiempo en la anterior clase que faltaban. Entonces, no son menos importantes que las anteriores, que las primeras, así que vamos a pasar a exponer y luego vamos a comenzar con el segundo tema, que es la definición y los principios del derecho notarial, ya entrando en materia, ¿no? Con la ley 483 y todo lo demás. Entonces, estábamos acá, ¿no? En la práctica notarial moderna en Bolivia, ¿no? Y es producto, primero, de la práctica notarial, habíamos señalado, de mantener las instituciones que estaban, las instituciones españolas que se encontraban antes de la República, vigentes antes de la República, para poder dar continuidad a la prestación de ciertos servicios y de la administración pública. Y luego ya con el pasar de los años se han ido promulgando leyes propias y creando instituciones propias también, ¿no? Dentro de la República de Bolivia, hasta que y una de esas leyes ha sido, como ya habíamos señalado, la ley del notariado de 1858, ¿no? Y luego de 156 años, en 2014, se cambia, ¿no? O se actualiza, se deroga esta ley y se promulga una nueva, que es la 483, que es la que vamos a estudiar. Y tanto en la ley anterior como en la nueva se destaca la importancia de que la función notarial sea ejercida por una persona proba, destacada con un alto grado de honestidad, rectitud y otras características personales para que puedan ministrar la fe pública en los actos que se requieren. Ahora, ya hemos señalado estas las dificultades que traía, ¿verdad? La técnica notarial antes de la informatización y el surgimiento de la tecnología, ¿no? Pero bueno, ahora es cada vez el notariado mucho más eficiente, ¿no? Y puede prestar un servicio con mucha más celeridad a las partes, pero cada vez son más complejas las relaciones jurídicas y también cada vez la gente siente más la necesidad de tener una constancia de la existencia de sus negocios jurídicos y además que se le han encargado otras tareas más a los notarios, como los trámites voluntarios. Y bueno, y además tiene a su cargo la técnica de archivar, ¿verdad? El protocolo, de llevar al empastador, y otras cosas que indudablemente quitan tiempo y son atribuciones u obligaciones que pesan sobre los hombros del notario. Entonces, esta nueva ley, ¿no? Si bien le da mucho más protagonismo al notario, también le carga más responsabilidades, ¿no? Con esta ley, poniéndose a la tramitación judicial o en la vía contenciosa de los procesos que se calificaban como procesos voluntarios y que eran atendidos se había dicho antes, había una distinción de juzgados, ¿verdad? Había clases en los juzgados, el de instrucción y el de civil. Entonces, la instrucción tenía mucha más carga laboral porque atendía las deudas de 1 a 80.000 bolivianos, atendía los procesos sumarios, atendía a los voluntarios, ¿no? Entonces, nunca acababa el trabajo y no se podía cumplir con los plazos, por esa y otras razones, ¿no? Se ha pasado a la vía administrativa el, el carácter voluntario de estos trámites o de estas solicitudes, ¿no? Que este carácter voluntario del que hablamos, ¿no? Ya desvirtúa la naturaleza litigiosa de la vía judicial. Entonces, como es voluntario y no es litigioso, sino más bien una manifestación de la voluntad, no se merece un proceso judicial ni poner en movimiento todo el aparato, sino que se resuelve mediante un trámite que ahora es administrativo, como habíamos señalado, ¿no? Y el notario, ¿no? Ya sea producto de estos trámites o por las solicitudes que se les hacen para que participen en algunos actos o lleven un inventario por orden del juez o emitan una certificación o redacten una escritura pública, ¿no? Todo gira en torno a documentos, ¿verdad? Documentos estas atribuciones que le otorga la ley, ¿no? Y estas atribuciones no se las inventa cada país, sino que más bien responden al sistema del notariado al que pertenecen, ¿no? Y hay dos sistemas del notariado, y es el latino y el sistema anglosajón, ¿no? Al igual que en la práctica del derecho mismo también existen dos sistemas, ¿verdad? El sistema del derecho romano y el sistema del derecho anglosajón, que difieren, ¿verdad? Por ejemplo, en la definición del derecho, ¿verdad? En el derecho romano es un conjunto de normas y reglas, ¿no? Y
En base a estas normas y reglas se resuelven los casos y además en mérito a pruebas, ¿no? Dentro de las cuales la más importante es la documental. Y estos documentos que emite el notario con carácter de públicos hacen plena prueba ante los que se maneja mediante, no mediante leyes, ¿verdad? Que solo dan pautas generales, sino más bien se falla tomando en cuenta las sentencias de casos análogos que hayan sido resueltos anteriormente. Entonces es un sistema más jurisprudencial, ¿no? Y de esta misma forma, el notariado también se clasifica en dos sistemas, como habíamos señalado, el notariado latino y el notariado anglosajón. En el notariado latino, que es donde el sistema al que Bolivia pertenece, el, se caracteriza porque el notario es un profesional del derecho, tal y cual nos lo señala nuestra ley 483 en su artículo 11, ¿no? Vamos a revisar bueno, esos son los requisitos para todos los documentos que se necesitan para una personería jurídica. Es un trabajo nomás de tiempo, ¿no? Elaborar todo eso, pero vamos a buscar la ley 483 para ver qué nos señala en respecto al punto que estábamos revisando, ¿no? Que el notario, si un país pertenece al notariado latino y, no es y el notario no es abogado, entonces está cuando menos manejando de mala manera el concepto, ¿verdad? Porque el sistema del notariado latino se caracteriza por ello, ¿no? Y la ley lo plasma expresamente en su artículo 11, donde señala, bueno, vamos a irnos al artículo 11 para empezar, y aquí está, ¿no? Y señala que define al notario, ¿no? Para empezar, y dice notario, notaria o notario de fe pública. Es el profesional del derecho, ¿no? Que cumple el servicio notarial por delegación del Estado, ejerce de forma privada y otras características que vamos a ir desglosando un poquito más adelante, ¿no? Pero esto es lo que nos importa en el punto que estábamos ahorita revisando, ¿verdad? Es el profesional del derecho, ¿no? Entonces, el, está cumpliendo con las características especiales del sistema del notariado latino, o sea, se está adscribiendo a este. Es un titular de una función pública, ¿no? Veamos qué señala el artículo 11 de eso, acerca de ello, ¿no? Cumple el servicio notarial por delegación del Estado, ¿no? Y lo ejerce de forma privada. Bueno, este titular de una función pública porque es nombrado por el Estado, es un funcionario público, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, pero ahí dice, y le ejerce de forma privada, ¿cómo va a ser un funcionario público? ¿No? Si no fuera un funcionario público, no podría dar fe pública por cuenta del Estado, porque eso quiere decir que sería nombrado de manera privada y cualquier sociedad podría, o empresa unipersonal podría realizar las funciones de notario. Entonces carecería de fe pública, ¿verdad? Entonces sí es un funcionario público porque sí lo nombra el Estado. Además, está bajo tuición también del Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿no? Entonces sí es un funcionario público. Pero cuando dice lo ejerce de forma privada, quiere decir que no se atiene a las mismas prerrogativas y beneficios de los que gozan los funcionarios públicos. Por ejemplo, no recibe sueldo del Estado, ¿no? Su sueldo o sus honorarios provienen eh, del ejercicio de sus funciones y aumentan o disminuyen de acuerdo al volumen de clientes que pasan por la notaría o de usuarios que requieren sus servicios. Entonces, a eso se refiere cuando dice el ejerce de forma privada, ¿no? Nombrado por el Estado para conferir autenticidad a actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar los requerimientos de sus servicios. Entonces, no es un mero transcriptor de documentos que le pasa a un colega abogado y le aumenta 3 líneas arriba y 3 líneas abajo, ¿no? Es un asesor de la sociedad y en particular de las personas que están requiriendo sus servicios. ¿Cómo les asesora? ¿No? Si la minuta, por ejemplo, tiene un defecto de forma, está todo bien, pero el abogado se ha olvidado poner la cláusula de la aceptación, se ha olvidado poner la fecha al final del documento. No quiere decir que esté mal el acto jurídico, la venta en sí, ¿verdad? No quiere decir que el vendedor no haya recibido la plata de manos del comprador, sino que por un aspecto formal para que, ya sea en derechos reales o en otra instancia, no se le observe, el notario, después de revisar la documentación, le asesora, ¿no? Y le dice, bueno, no, revisada tu minuta, no tiene fecha por ningún lado, así que, bueno, y la fecha es de lo que cierra el documento, ¿verdad? Así que solo puede estar al final. Entonces le dice, no, no tiene fecha, entonces no podemos hacer el otorgamiento, pero no es que nunca más vuelvas, ¿no? Solamente le dice, esto ponlo así, esto así, dile a tu abogado que rehaga la minuta o que
o que plantea así en este sentido el tenor. Entonces va uno de su abogado particular, hace la movimentación que había sido requisito, pero uno no sabía porque no tiene obligación de tampoco de saber el, de tener conocimiento del movimiento interno de las notarías, ¿verdad? Uno puede ser cualquier cosa y luego estar inmiscuido en un negocio jurídico. Entonces, ¿qué va a hacer el notario? Le va a asesorar, ¿verdad? No le va a reñir, no le va a multar y tampoco le va a decir que no vuelva nunca, ¿no? Sino que asesorar para que su acto de carácter legal y nada más, ¿no? Y luego va y vuelve con sus correcciones y si está todo conforme, entonces el notario le va a... El, el, bueno, perdón, acá estamos en... El notario le va a asesorar y una vez corregido las observaciones, le va a dar curso al otorgamiento, o sea, se lo va a redactar la escritura pública o el poder, o le va a dar, le va a emitir el permiso de viaje al exterior, o se va a redactar la escritura pública del trámite voluntario en vía notarial, cualquiera sea el servicio que se haya requerido y que esté expresamente dentro de las atribuciones conferidas al notario de fe pública, ¿no? Tal vez ha aperturado un libro de actas o ha protocolizado un acta, ¿no? Tiene varias labores el notario, ¿no? Y en todas estas, bueno, en todos estos actos que realiza, con, que, que siempre tiene algún interesado, ¿verdad? O alguna persona que lo requiere, tiene que eh, moldear su requerimiento y darle carácter legal para recién poder darle autenticidad y fe pública, ¿no? Y o forma legal, como dice aquí, a la voluntad de los interesados, ¿verdad? Ahí ya no es copiando, ¿verdad? Porque elaborar y redactar quiere decir producir un documento, ser el autor, ¿no? Entonces, cuando existe un error en la escritura pública, no es culpa del abogado, ¿verdad? Es culpa del notario. El notario debió haber asesorado y darse cuenta de ese error existente en la minuta y haberla mandado a corregir al abogado particular, ¿no? Pero podemos, digamos, tampoco hay que ser tan tajantes con los notarios. Cuando el notario ha copiado fielmente la minuta, ¿verdad? Por ejemplo, pongámonos que estamos comprando una casa, ¿no? Y en los límites, ¿no? Dice al norte con la avenida Capitán Ustaris, al este con el lote 10, al sur con el lote 11, al oeste con el lote 12, y, y estaba totalmente dado la vuelta, pero el error se ha estirado desde la elaboración de la minuta porque el abogado ha copiado mal los datos de los límites, ¿no? Y el notario no se ha dado cuenta. Quien se ha dado cuenta ha sido otra instancia, por ejemplo, derechos reales. Pero la escritura pública ya está hecha. Entonces, la parte obviamente totalmente indignada va a ir a la notaría a decir que le están haciendo perder el tiempo y el dinero y que no puede ser, ¿verdad? Que se emitan documentos con errores y todo lo demás. Le voy a denunciar ante la DIRNOPLU y todo lo que se puede decir y con total razón, ¿no? Porque el notario es el autor del documento. Pero si revisa el protocolo y el error está en la minuta, ahí le va a decir, vaya a reclamarle a su abogado porque él es el que nos ha mandado esta minuta con estos errores. Entonces, tampoco es total la responsabilidad del notario, ¿no? Pero cuando dice elaborar y redactar, quiere decir que tienen que revisar minuciosamente la documentación. Mínimo, pues en este caso, el folio real y el título de propiedad, ¿no? Que van a arrojar los datos de los límites y si existe alguna inconsistencia, o sea que en un lado dice uno y en la minuta dice otro, entonces queda suspendido el otorgamiento hasta que se corrijan esos errores de transcripción. Y por último, le pone a sí mismo realizará los trámites en la vía voluntaria notarial. Como es nueva esa atribución, entonces tenía que estar de manera expresa establecida en la norma y así es que cumpliendo esto, ¿no? En el artículo 11 está en su última parte, ¿no? La ley, los trámites voluntarios en la vía notarial, ¿no? Entonces se pronuncia sobre esas solicitudes siempre y cuando exista manifestación de la voluntad de ambas partes o de todos los intervinientes. Como podemos ver de nuestra ley 483, ¿no? Totalmente estamos adscritos al sistema de notariado latín, en el que además de lo que ya hemos dicho, ¿no? La función notarial es una función pública porque el notario tiene autoridad del Estado ejercida de forma imparcial e independiente, ¿no? Y, y bueno, si dependería de una institución, ¿verdad? Si alguien le pagaría el sueldo,
si recibiría sueldo y no se debería sus honorarios, firma el cheque, te diría, esta escritura pública tiene que salir sí o sí, aunque la documentación tenga errores, o si no, te me vas, ¿verdad? Entonces, se han tomado medidas pues, para que eso no suceda y es por eso que el notario ejerce esta función pública de manera privada o independiente para que asegurar una imparcialidad. El, en este sistema del notariado latino, la función notarial también se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, lo que no sucede en el sistema del notariado anglosajón, como vamos a ver, que se limita a una sola tarea, ¿no? No se extiende a otras actividades jurídicas no contenciosas. Y el cargo puede ser vitalicio o restringido. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que norme la ley, va a durar una gestión de un cierto número de años o va a existir una carrera notarial en la que yo una vez que haya sido nombrado y posesionado notario, si no incurre en una de las causas de cesación, puedo ser notario de fe pública toda mi vida profesional hasta que sobrevenga una incapacidad para poder ejercer esa función, ¿no? O en su caso fallezca o me destituyan por por la comisión de faltas graves o por eh, la reiterada comisión de faltas leves, ¿no? Que están señaladas también en la normativa de la práctica notarial, como es la ley 483 y el decreto supremo 2189. ¿No? El, y en el caso de nuestra ley, de nuestra economía jurídica boliviana, ¿no? El notario goza de cierta estabilidad laboral porque se ha instaurado lo que es la carrera notarial, ¿no? Que antes no existía. El, los notarios serán nombrados por un tiempo determinado. Pero eso supone, obviamente, una inversión bien grande, porque para ser nombrado notario, cuando eres nombrado notario, ya digamos que tenías los 50 sueldos mínimos y el inmueble para hipotecar, ¿no? Y te posesionan notario, el, ¿cómo vas a pagar el primer alquiler de tu oficina, no? Necesitas mobiliario, necesitas computadoras, ¿no? Necesitas auxiliares, ¿no? Y si el cargo va a ser restringido a un número X de años, que además nunca va a ser muy largo, entonces no representa pues una inversión, ¿verdad? Representa un negocio chino en el que voy a perder y perder y perder, ¿no? Porque bueno, no se trata de pagar porque me nombren, ¿no? Sino por toda la inversión que representa una vez que me han posesionado notario, ¿no? Tengo que ofrecer fianza, tengo que dar garantía, tengo que comprar el mobiliario, contratar auxiliares y un montón de gastos que se ejercen, ¿no? Entonces, por ello, necesitan los funcionarios que están cumpliendo la función notarial tener cierta estabilidad laboral y eso es lo que le asegura la ley 483, que es también un aspecto novedoso con relación a a la ley del notariado de 1858, ¿no? Entonces, como se puede ver acá, y vamos a ver más detalladamente en la lección permanente, la carrera notarial tiene por objeto garantizar la permanencia de los notarios en el ejercicio de su servicio notarial, ¿no? De donde podemos deducir que puede ser vitalicio. Ahora, en cuanto a los documentos en el sistema del notariado latino, ¿no? El, tienen los objetos, perdón, el objeto de los documentos casi siempre tiene que ver con la creación, modificación o extinción de un derecho. Y estos documentos, ¿no? Tienen que ser siempre autorizados por el notario para salir de la notaría. Y cuando el notario autoriza estos documentos, y autorizar quiere decir firmar, ¿verdad? Eso quiere decir que ha revisado la documentación de manera exhaustiva, ¿no? Y además la identidad de las partes y otros aspectos. Y como ha comprobado todos estos elementos, la autenticidad del documento, o sea, no solamente es auténtico dentro de los términos que dice el documento, ¿no? Por ejemplo, señala que yo le debo $1,000 a otra persona y hasta ahorita no tengo no le he pagado y por tanto no tengo ningún recibo ni cómo descargarme, ¿no? Entonces, ese es el contenido del documento. Pero cuando lo protocolizamos, ¿verdad? Y el notario realiza la escritura pública, aparte de dar fe de ese tenor, ¿verdad? De la deuda, también da fe de que
de quién es el autor, de quién es la firma que se ha estampado, porque él estaba presente, ¿no? Además del contenido que ya hemos señalado. Y este, este, este protocolo, que es el que da fe, ¿verdad?, de todos estos aspectos, tiene que ser siempre conservado por el notario y clasificado por un orden correlativo y cronológico, ¿no? Correlativo 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde se llegue desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y cronológico de acuerdo a la fecha y hora en que se ha suscitado a la fecha y hora en que se ha redactado la escritura pública, ¿no? En todo momento, en las redacciones de estas escrituras públicas, el notario tiene que actuar conforme a ley, y es la ley la que señala los aspectos mínimos que tiene que contener el encabezado, el cuerpo de la minuta, la conclusión y algunos aspectos formales también. Entonces, todo persigue siempre un principio, o sea, atiene más bien a un principio de legalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda actividad que realice el notario tiene un fundamento legal, tiene una base en una norma. Entonces, como el notario autoriza, ¿verdad?, y otorga fe pública, legitima estos documentos, es el único responsable de su redacción, exceptuando cuando se identifica que el error se ha venido arrastrando desde la minuta. Como ya habíamos señalado, en esos casos, el, quien es, eh, quien es responsable es pues el profesional abogado que ha redactado eh, la minuta que ha dado origen al- a la escritura pública. Entonces, ahí ya se absuelve de responsabilidad al notario, ¿no? Y se dice, vaya a reclamarle a su abogado, pero tampoco, es que no es nada fácil, ¿verdad? Cuando se ha creado una escritura, cuando se ha otorgado una escritura pública eh, errónea, y, bueno, no se han dado cuenta de la alcaldía, y recién se ha dado cuenta de derechos reales, entonces ya se ha pagado el dinero, ya se ha pagado el impuesto a la transferencia, por ejemplo, ¿verdad? Ya se han realizado varias gestiones, o ya ha transitado mucho pues la escritura pública. Entonces, lo único que se puede hacer es llamar a la otra parte y firmar una escritura pública complementaria que diga, ay, perdón, nos hemos equivocado, pero esto más vamos a aumentar, y todo lo demás que siga como es, y nada más, ¿verdad? De eso se trata las escrituras complementarias, de subsanar errores. ¿Pero qué quiere decir eso? Que doble gasto, ¿verdad? Doble firma, pérdida de tiempo, y al momento de realizar cualquier acto jurídico con esa escritura pública, tienes que acompañar los dos. El errado, porque ya no se va a poder eliminar y volver a hacer uno sobre el mismo objeto. Entonces necesitas el que está erróneo y su complementario, ¿verdad? Y si vas a hipotecar y si quieres vender o algo, tienes que sacar pues copia legalizada o autenticada de, de ambos, ¿verdad? Y eso es doble gasto, y es un montón de problemas. Tienes que andar con mucha documentación, y no debería ser así porque no debería tener errores, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy rigurosos a la hora de redactar los documentos en notaría, porque el notario, como señala aquí, es el único responsable, ¿no? Y solamente los otorgantes tienen derecho a obtener copias de su original. La actuación notarial no está abierta al público, ¿verdad? A todo el público. La actuación notarial también se extiende a la legitimación de firmas de particulares puestas en documentos privados, ¿no? El reconocimiento de firmas. Y también se conserva la matriz en el protocolo o el archivo protocolar que íbamos mencionando, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Quedaremos ahí y luego vemos el título del sistema anglosajón, y ya empezamos el segundo tema, y mañana ojalá que terminamos y damos la tarea. Entonces, nos vemos en 10 minutitos Está bien, doctor. acá yo les mando mediante la plataforma de la universidad, o para aquellos que hayan tenido la dificultad y hayan compartido como se ha solicitado mediante el mensaje, con su matrícula, con la foto y eso que la coordinación nos ha solicitado, entonces también al privado. Entonces, nos vemos en 15 minutos, nos daremos un pequeño receso para que podamos descansar un ratito, ¿no? Ya, Entonces, doctor. Una luego, consultita, doctor.